Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Queremos agradecerle todos sus comentarios, también compartir nuestros programas y por eso Círculo Rojo es el primer lugar de los mejores programas en el estado de Veracruz y, ¿por qué no?, del país. Pero antes de presentar a nuestra invitada de lujo, quiero presentar a mi queridísima Premio Nacional de Periodismo, la licenciada Virginia Durán Campoyo. ¿Qué tal, amigos? Gracias, como siempre, como cada viernes, en verdad. Son muy generosos en seguirnos. Y bueno, yo soy Claudia Guerrero y bueno, como ven, tenemos a una invitada de lujo, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos aquí en el estado de Veracruz, la doctora Namiko Matsumoto Benítez. Es un gustazo tenerte aquí, hasta que se nos hizo tenerte aquí en el programa. Al contrario, confiésalo, no me habían invitado. No, ya se está. No, es cierto, es cierto. Que ella tiene mucho trabajo y luego no puede. Y bueno, pues ahora sí, ya ayer comimos con ella y de ahí, pues, ahora sí la atrapamos, le dijimos, vente al programa para que platiquemos más que nada de tu trabajo, de lo que recientemente has expuesto y bueno, pues vamos a tener muchos temas que tratar. Pero bueno, como siempre, Virginia Durán Campoyo inicia. Gracias, amigo. Bueno, bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Verdad que sí, ya estuvo usted con nosotros en otra ocasión. La doctora Namiko Matsumoto. ¿Por qué le dice usted? Exacto, no finjas. Bueno, puedes hablarme de tú. Namiko. No me digas porque yo soy igualadona. Lo sé que en el pecado llevará la penitencia, pero bueno. Bueno, nos enorgullece, la verdad, porque es una mujer muy destacada en lo suyo, tiene un currículum bastante amplio y además, bueno, la posición que ella tiene en este momento en la Comisión Estatal de Derechos Humanos es muy importante. Entonces, bienvenida. Gracias. Es un temazo, los derechos humanos. Hoy mismo está muy actual con la visita de Trudeau, quien es un defensor, el presidente de Canadá, Primer que ministro, es un temazo, sí. Y todo. Bueno, ¿cómo estamos, Namiko, en el tema aquí en el Estado, los derechos humanos? Bueno, mira, indiscutiblemente hay muchos pendientes en materia de derechos humanos, muchísimos pendientes. No es una cuestión que pueda solucionarse de la noche a la mañana, requiere, por supuesto, la suma de esfuerzos de todos los involucrados para avanzar en generar una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos. Me refiero al gobierno como tal, a los organismos públicos, como es el caso de la Comisión y como hay otros, y de la sociedad también en general. Es decir, tenemos que sumar esfuerzos para ir avanzando en este tema. Y algo bien importante, y yo creo que eso es lo que ha facilitado ahora que se recurra más a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tiene que ver con que tenemos ya una sociedad mucho más conocedora, mucho más empoderada, que ya no fácilmente se queda callada cuando un servidor público vulnera sus derechos humanos. Ya hay una cultura de la denuncia y eso es bien importante. Y la otra parte tiene que ver con la capacitación en materia de derechos humanos que se está exigiendo que se brinde a todos los servidores públicos. A partir de la reforma de 2011, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que uno dice 2011, ya tiene 6 años. Bueno, pues aunque no lo creas, fue como muy difícil, y lo voy a decir en términos coloquiales, cambiarles el chip a los servidores públicos. La reforma tiene un impacto, un alcance verdaderamente grande que hoy día todavía cuando yo voy a capacitar, porque me encanta hacerlo además, cuando voy a capacitar a servidores públicos me queda claro que todavía no tienen pleno conocimiento del alcance de las implicaciones de esta reforma y de la gran responsabilidad que tienen, porque además efectivamente ahora hay mecanismos ya mucho más específicos para sancionar la violación de derechos humanos. Entonces, se ha ido poco a poco cambiando este paradigma del servidor público que todo lo podía hacer simplemente porque detentaba el poder, ¿no? Ha ido cambiando esta visión de las cosas, pero no ha sido fácil. Hoy por hoy, a 6 años de la reforma, todavía hay ciertas resistencias,
pero como también esta reforma ha ido acompañada de una gran difusión, y particularmente en la Comisión de Derechos Humanos tenemos un programa muy intenso de difusión, eso ha impactado, ha incidido en que los veracruzanos y los no veracruzanos, pero que habitan y transitan por nuestro estado, acudan a estas instancias, hagan visible lo que está ocurriendo y podamos desde estos espacios también contribuir a generar esta cultura de respeto y garantía de los derechos humanos. ¿Cuánto tiempo tienes ya al mando de esta comisión? Te pregunto esto para hacerte la pregunta siguiente. Ok. 1 año, meses. 10 meses. Sí. Ok. Que han parecido más. Recordemos que en la administración de Fidel Herrera Beltrán y de Javier Duarte de Ochoa hubo una fuerte omisión a los derechos humanos, no existían en el estado de Veracruz y por ende se crearon muchas carpetas de investigación y también quejas en las que, bueno, pues nadie hizo algo al respecto. ¿Cómo encontraste la comisión estatal y cuáles han sido ahora ya los resultados de lo que has hecho hasta hoy en día? Bueno, mira, yo voy a decirlo en términos positivos y propositivos, sí, ¿no? Porque no se trata solo de criticar o de denostar. Yo creo que uno tiene que ver estas situaciones como áreas de oportunidad, y así lo voy a plantear. Digamos que encontramos demasiadas áreas de oportunidad y entonces nos pusimos a trabajar intensamente, primero, en una capacitación a los servidores públicos de la comisión, porque el modelo como que respondía a una comisión como de los años 80, todas las quejas se tramitaban y se consideraba que todas las violaciones encontradas tenían que ver con legalidad y seguridad jurídica, que en términos, digamos, más comunes tiene que ver con que el servidor público había vulnerado la ley, pues evidentemente cualquier servidor público que viole derechos humanos, pues vulnera la ley. Así es que no había como una especialización, pues, no había un análisis profundo de los hechos de los que se quejaba el peticionario, y entonces para mí era muy importante que todo el personal se capacitara, conociera los estándares internacionales, que además a partir de la reforma es obligatorio conocer esos criterios, no solo conocerlos, sino aplicarlos en el ejercicio de nuestras funciones. Entonces hubo una capacitación muy intensa al personal y además se cambió la estructura de las recomendaciones, la manera de abordar pues el análisis de los hechos, y también generamos pues una productividad pues mucho mayor. El primer año nosotros emitimos 50 recomendaciones, fue el primer año durante 7 años que el número de recomendaciones fue a la alza. De hecho, somos una de las comisiones en todo el país que más número de recomendaciones se emitió el año pasado. Este año vamos a cerrar con entre 10 y 15 recomendaciones más con relación al año pasado, es decir, entre 60 y 65. Y una cuestión en la que sí hubo que tomar, digamos, inmediatamente acciones fue en el tema del tratamiento de las quejas por desaparición. Cuando yo llegué a la comisión, decidí buscar a los colectivos, establecer un diálogo con ellos. Que estaban relegados. Para ver de qué manera podíamos dar una atención integral. Y mi sorpresa fue que cuando me dieron la oportunidad, porque al principio debo decir que se resistían un poco, pero como yo les dije, a ver, yo voy llegando, conózcanme, denme la oportunidad, y si les fallo, entonces ya tendrán toda la razón en desconfiar, ¿no? Sí. Entonces se empezó a dar este diálogo, empezamos a caminar juntos, y en ese proceso nos percatamos de que un porcentaje muy alto de ellos ya había puesto queja en la comisión, pero esa queja no había sido pues desarrollada, y mucho menos. ¿Cómo le gusta maquillar las cosas? ¡Qué diplomática! No habían hecho nada. Había una omisión a un deber legal clarísimo. Hay que decirlo. Pues como todo.
el fracaso es de esos gobiernos. Hemos dejado que digas, una oportunidad. No, no habían hecho nada, habían dejado a la gente olvidada, encajonadas todas estas quejas. Todas estas quejas. Sí, sí, es cierto. Sí, bueno, las retomamos, estas quejas que datan de años pasados, y se juntó un buen número de quejas. ¿Cuántas? No, bueno, en promedio, yo creo que andamos por ahí ahorita ya de las 400 quejas. Pero nosotros, como era un número muy importante de quejas, decidimos utilizar por primera vez un instrumento que está en la ley y que jamás había sido explorado, que son las recomendaciones generales. Dijimos, bueno, son demasiadas quejas, vale la pena utilizar este instrumento, esta recomendación general, que el objetivo de las recomendaciones generales es como visibilizar cuando hay un patrón estructural de omisiones que impacta en los derechos humanos de las personas, y de esta manera proponer políticas públicas para las instituciones involucradas que permitan precisamente acabar con esas omisiones estructurales, independientemente de que los 81 casos analizados en esta primera recomendación general van a tener su recomendación individual, porque cada una de las víctimas tiene derecho a que se establezca una reparación por la violación a derechos humanos, y las reparaciones sí son individualizadas porque dependen de las circunstancias particulares de cada caso. Es decir, nosotros lo que hicimos fue observar cuál era el patrón de omisiones que se configuraba en todas y cada una de estas quejas, y a partir de ese patrón decir, bueno, la solución, por ejemplo, Fiscalía General del Estado, sí, es que implementes tales cuestiones, ¿no? Congreso del Estado, tienes que hacer esto, o es conveniente que hagas esto porque se están vulnerando los derechos de las víctimas con esas omisiones. Y Comisión de Víctimas, pues también, mira, tienes que hacer tal y tal cosa para que puedas atender como estás obligada, no, además de que como se merecen, como está obligada la institución a atender a las víctimas. Y bueno, ese es el trabajo que se hizo. Nosotros lo empezamos en abril, a finales de abril del año pasado, porque cada uno de los casos hay que analizar su carpeta de investigación, que en ese sentido sí debo reconocer, y lo quiero hacer público, la disposición de la Fiscalía, O sea, la Fiscalía sin ningún problema, sabiendo que estábamos haciendo esta investigación, puso a nuestra disposición cada una de las carpetas de investigación. Pero la actual, sí, claro, la Fiscalía actual, sí. Sí, la otra está huido. Sí, huido. Sí, el fiscal no tuvo ningún problema. Nosotros pudimos trasladar en algunas ocasiones los compañeros que colaboran en la comisión se trasladaron a las fiscalías donde estaban las carpetas de investigación, se pudo analizar. Mira, es un trabajo bien documentado, es un trabajo bien documentado. Fundamentalmente, Namiko, en las recomendaciones que hacen ustedes, sí, ¿cuáles son? Básicamente. En el caso de la recomendación general, sí, pues mira. Y perdón, ¿por qué 2017? Es la primera recomendación. General. Es la primera recomendación general. Yo te decía que este instrumento nunca se había utilizado, por cierto. ¿Y existía? Sí, siempre ha existido en la ley, siempre. Pero en toda la historia de la comisión nunca se había hecho uso de este mecanismo. Es que el problema es que los que estaban integrados a estas presidencias, pues no tenían ningún perfil de derechos humanos. Por eso desconocen este tipo de herramientas. No lo activaron. No lo usaron. No lo usaron. Y bueno, también debo decir, aprovechando el espacio, que hicimos también una investigación de verdad exhaustiva sobre el estado que guarda el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas y sus miembros en Veracruz, que dio lugar a un informe temático, el primer informe temático también en toda la historia de la comisión, que estaremos ya presentando próximamente. La verdad es que los visitadores
se trasladaron a las distintas zonas indígenas, estuvieron ahí, se entrevistaron con miembros de las comunidades, pero también con autoridades de las comunidades. El informe refleja realmente cuál es la circunstancia del respeto y garantía de los derechos de las comunidades indígenas y sus miembros. Y bueno, por supuesto que van a estar invitadas para la presentación, ya la estamos preparando. Es un instrumento muy importante porque nuevamente, a ver, la visión que tiene luego la autoridad de la comisión es que como que somos sus enemigos, ¿no? Y en verdad los organismos constitucionales autónomos sí son un contrapeso pues para la administración pública, pero yo siempre les digo, a ver, esta es una posibilidad de que si ustedes aplican las recomendaciones que nosotros damos, en realidad se legitiman con el pueblo. ¿Por qué? Porque envían el mensaje de que si bien es cierto que hay servidores públicos malos, porque los hay, ¿no? El titular no va a estar tolerando, ¿no? Que esos servidores públicos sigan cometiendo derechos humanos, y entonces acepta las recomendaciones y se corrige. Digamos, el mensaje que se envía es: nosotros sí tenemos realmente el compromiso con los derechos humanos, y entonces la sociedad, por supuesto, que aplaude que las autoridades manifiesten o envíen el mensaje de que sí van a respetar los derechos humanos. ¿El público en general puede tener acceso a esta información? ¿A dónde la puede consultar? En la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, www.cedhveracruz.org.mx. Hay un apartado ahí donde dice recomendaciones. Le pican ahí y se abre la recomendación general y todas las recomendaciones que hemos emitido, tanto las del año pasado como las que llevamos en este año. A ver, sé que es muy difícil que puedas contar cada una de estas recomendaciones en particular, pero si nos podrías platicar una para dar contexto de la magnitud que tiene esta recomendación y el peso para que también nuestro público se dé cuenta. Platícanos de un caso en particular. Bueno, más bien les diría en qué sentido van las recomendaciones. Mira, tiene que ver con actualizar o mantener actualizado el registro público de personas desaparecidas, que apenas en marzo de este año realmente se implementó, porque se venía manejando que había un registro y al final en realidad no había. Y lo dijo el presidente nacional de Derechos Humanos en su visita cuando hiciste esta presentación de la recomendación 01-2017. Eso es lamentable, y es lamentable que no haya una cifra oficial. Es cierto, mira, es muy importante, ¿no? Y tampoco hay una cifra oficial, eso es verdad, porque el número de desaparecidos que se tiene son aquellos de los que ha habido una denuncia, pero mucha gente no denuncia. Por ejemplo, por miedo. Tú dirías, a lo mejor 350, 400 quejas que involucran desaparecidos son pocas. Sí, no todas las personas ponen una queja, ¿no? Si no ponen una denuncia, es muy poco probable que además vayan y pongan una queja. Bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con garantizar efectivamente los protocolos que se deben aplicar cuando hay una denuncia por desaparecidos, mantener el resguardo de la información, dar un tratamiento adecuado y digno a los restos de las víctimas, abrir procedimientos sancionatorios administrativos en contra de los servidores públicos que fueron omisos, y si además eso fuera constitutivo de delito, que se abra la carpeta de investigación, que se gestione la participación, por ejemplo, de grupos de expertos, también para que coadyuven con la Fiscalía, particularmente en la búsqueda de restos. En fin, son 51 recomendaciones específicas para la Fiscalía General del Estado, todas en términos propositivos, porque la idea es eso, o sea, la idea es que coadyuvemos con las instituciones, pues, para que se haga lo que conforme a la ley debe hacerse. Y te digo, encontramos ahora una muy buena respuesta para esta recomendación,
por parte de la Fiscalía General del Estado. También... Sí, también. El Congreso de Veracruz. Bueno, todavía no, nosotros ya notificamos oficialmente la recomendación al Congreso. Nosotros esperamos, por supuesto, que haya una buena respuesta. Mira, desde hace varios años se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito y de Violación de Derechos Humanos. ¿Qué fue lo que pasó? A través de esa ley, que además fue derogada y ahora hay una nueva legislación, pero que establece las mismas obligaciones, se establecía la obligación para que se creara un fondo de ayuda y reparación para las víctimas que el Congreso tenía la obligación de asignarle un monto anual. Claro, en el presupuesto anual. ¿Qué pasa? Que si no existe el fondo, que desde que se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues simplemente no hay una posibilidad real de brindar estas ayudas que implican una erogación, pues a los familiares de las víctimas. O sea que se crearon sin dinero, se hace ilusorio. Se hace ilusoria esa, o sea, lo que dice la ley se vuelve ilusorio, porque no hay recursos para que opere ese fondo y a través de este fondo se pueda reparar a las víctimas. Ahora bien, solo quiero precisar algo. No todas las medidas de reparación tienen carácter pecuniario, pero finalmente también, si la Comisión de Víctimas no tiene suficiente dinero para operar, pues esas otras medidas que pudieran ser apoyo psicológico, apoyo legal, etcétera, que no implican entregar un numerario a la víctima, pues también eso cuesta, ¿estamos de acuerdo? O sea, claro, tener el personal adecuado y esto, pues sí. Al respecto, ¿quiénes te acompañaron ese día de la presentación que fue hace poco? Pues mira, destaca la presencia de... Sí, estuvo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el licenciado Luis Raúl Pérez, y González Pérez. Y también estuvo Jesús Peña, que él es el adjunto del representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México. Y también me hizo favor de acompañarme el diputado Murillo, que él es Gregorio Murillo, que él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Pero lo más importante, estuvieron los familiares de las personas desaparecidas. Se contabilizan 18 colectivos. Lo menciono porque dentro de lo que ellos comentaron, destacamos, bueno, eso, no hay registro de los desaparecidos, puntual. No hay voluntad política para solucionar ese tipo de cosas. Y no hay presupuesto al respecto. Son 3 puntos que me parecen destacables que ellos mismos tocaron. Sí, mira, pues yo lo que te puedo decir es que me parece que se están haciendo esfuerzos, pero sí, efectivamente, el tema económico es una gran limitante. Te pongo un ejemplo. Los reactivos para realizar la identificación, las famosas pruebas de ADN, que ahora mismo los colectivos están en una campaña. Eso vamos a hablar más adelante, que es muy interesante también. Bueno, entonces no me adelanto. No, pero sí, coméntalo. Porque... Lo comenté porque tiene que ver justamente me estás respondiendo, doctora. No me vas a cortar así nada más, ¿verdad? No me censures, Claudia. Pero es que es un tema muy interesante, el boteo que van a emprender este sábado. Sí. No, claro. Sí. Bueno, te decía que, por ejemplo, son muy caros, ¿no? Son carísimos. Estamos hablando del presupuesto. Exactamente. Entonces, esa es la falta de recursos es una limitante. Puedes tener muchísima voluntad política, pero si no tienes, ¿no?, los recursos que te van a permitir, ¿no?, eficientar. No solo, por ejemplo, estoy hablando de un tema muy específico que serían los reactivos, pero también personal, ¿no? Se requiere personal especializado, entonces muchas cosas tienen que ver con recursos. Yo les digo a mis compañeros que trabajan en la comisión conmigo, a falta de recursos podemos tener creatividad, claro, pero no en todo, porque por mucha creatividad hay áreas en las que puedes tener creatividad y puedes solucionar, pero no en todas. Específicamente, por ejemplo, en lo del ADN, pues
por muy creativo que seas, la realidad se impone. Claro, necesitas sí, técnicos especializados, los reactivos, y todo eso cuesta, claro. ¿no? Entonces, y mucho dinero. Bueno, hay cosas que se pueden solucionar. Por ejemplo, yo convoqué a los miembros del COPIPED. Hablaba con sus dirigentes y le decía, por ejemplo, con la maestra Adriana, le decía: maestra, entre las personas que están jubiladas seguramente hay psicólogos, hay médicos, ¿no? Que quieran donar un poco de su tiempo y de su trabajo a la comisión, ¿no? Porque teníamos ciertas dificultades para realizar algunos estudios específicos que se requieren para acreditar que hubo tortura. Por ejemplo, cuando un quejoso dice: es que fui torturado, bueno, hay que acreditar que efectivamente fue torturado, y eso se hace a través de un instrumento especializado que se conoce como Protocolo de Estambul. Pero no cualquiera puede aplicar el Protocolo de Estambul, ¿no? Es un abordaje, digamos, de distintas disciplinas. Bueno, la comisión no tiene recursos para pagar esos especialistas. Entonces, convocamos a estos especialistas, solicitamos a la oficina del Alto Comisionado si podrían venir expertos a capacitar a estos especialistas, y de alguna manera, digo, ya no tienes que gastar, ¿no? Claro. Sino ya hay gente que se involucra voluntariamente, que dona su tiempo, su trabajo, pides a instituciones que te capaciten a esas personas, y entonces ya tienes a una persona que te va a proporcionar o te va a apoyar con ese servicio sin que a la comisión le impacte en su economía. ¿Tenemos comerciales? Ay, perdón. No, es que a mí si me das el micrófono no lo suelto. Eso vemos, pero bueno, tienes que tomar aire. Sí, tenemos que tomar aire. Bueno, agradecemos a Tiendas Look, a la Universidad IBES y a Bosques del Recuerdo por ser patrocinadores de Círculo Rojo del periodismo veracruzano. No se vayan, por favor. Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudios, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Nosotros somos Parque Memorial Bosques del Recuerdo. Bienvenidos. Sabemos que no es fácil hablar de esto, que inclusive no quisieras escucharlo, que cada vez que lo piensas cambias de idea para no sentirte mal. Tranquilo, es parte de la vida y debes afrontarlo, pero no estás solo en este momento. Me tienes a mí, a nosotros, al Parque Memorial Bosques del Recuerdo para ayudarte. Nuestros 30 años nos avalan en calidad y servicio. Trabajo el área de ventas desde hace 24 años en esta empresa. Mi función principal es ofrecer un lote para el eterno descanso de un ser querido. Damos nuestro mejor esfuerzo para brindar un servicio de calidez humana y respeto cuando las familias atraviesan estos momentos difíciles.
Aquí está mi papá. La verdad, era bien fregón. Perdón, pero es verdad. Él nos sacó, a mi mamá, a mis hermanos, a mí de la pobreza. Lo menos que podíamos hacer era darle un buen lugar para descansar. ¿No crees? Entonces, ¿nos permites ayudarte? Bueno que siga con nosotros aquí en Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Y bueno, el tema obligado. La desaparición forzada que fue aprobada, parece ser ayer, la ley en el Congreso de la Unión, en el Congreso Federal, y que bueno, esto hace que ya se le dé herramientas para que los congresos empiecen a aplicar o empiecen a hacer modificaciones en las sentencias o las penalizaciones para personas que realizan las desapariciones forzadas. Esto es un tema que en Veracruz es pan de todos los días. Hemos visto espectaculares a lo largo de todo el estado con personas desaparecidas que dan una recompensa por su localización, y que familiares de estos 18, si no me equivoco, 18 colectivos, están emprendiendo toda una campaña para poder tener recursos y poder seguir con esta búsqueda de sus familiares, que es un viacrucis para ellos. Yo nada más le quiero comentar a ustedes que en este evento en el que estuvimos de Namiko Matsumoto, en la recomendación número 1 2017, el ambiente se sentía muy tenso, la gente se percibía el dolor, y las madres pues siguen buscando a sus familiares, que desgraciadamente en anteriores administraciones hubo una omisión, pero de veras indignante, en la que mucha gente pues no se le hizo caso. Y bueno, esto es parte del trabajo que está llevando también Namiko Matsumoto. Háblanos a grandes rasgos. Pues mira, efectivamente sí, esta recomendación general agrupa casos, o se refiere a casos que ocurrieron entre septiembre de 2011 y octubre de 2016. Sí. El periodo también tiene que ver, más allá que efectivamente, como se acredita en la recomendación, hubo omisiones, el periodo tiene que ver también con los términos, legales, ¿no? No es que necesariamente ya no haya desapariciones, es simplemente que las personas que han acudido a poner una denuncia, pues deben esperar el término que la ley le da a las fiscalías para integrar las carpetas de investigación. ¿Qué es de cuánto tiempo? Aproximadamente 6 meses. 6 meses. Y después de eso se puede verificar a través de una queja si efectivamente la fiscalía está integrando debidamente la investigación o ha habido omisiones. Esa es la razón por la cual esta recomendación general agrupa quejas de casos que ocurrieron hace años, y que efectivamente cuando fuimos a ver las carpetas de investigación o las averiguaciones previas, en el sistema anterior, pues vimos que no se había hecho absolutamente nada, ¿no? Y como está perfectamente acreditado aquí en la recomendación. Y bueno, también es importante decir que hay una diferencia entre lo que conocemos como desaparición, ¿no?, por particulares,
y lo que es la desaparición forzada. La desaparición forzada es cometida por autoridades. Solo las autoridades cometen desaparición forzada. Y los particulares cometen desaparición, llámese crimen organizado, bandas o quien sea que haya cometido la desaparición, ¿no? Entonces, esta ley, esa digamos es el plus que tiene, que ya aborda la desaparición forzada y la desaparición por particulares. Así es. Y ambas tienen sanciones bastante graves. ¿Cómo comprobarle a un funcionario público, una autoridad que haya Pues mira, no creas, es cierto, la desaparición en general y la forzada particularmente siempre se lleva a cabo en la clandestinidad. Y los autores materiales tratan, por supuesto, por todos los medios de ocultar cualquier evidencia, o sea, no tratan de borrar cualquier vestigio precisamente para que se dificulte llegar a identificarlo. Sin embargo, la Comisión Estatal lleva ya 6 recomendaciones, bueno, 5 porque tengo una que todavía no he notificado, pero que ya está prácticamente, ya está hecha, solo que todavía no la notifico, por desaparición forzada. ¿Y cómo lo hemos podido acreditar? Mira, justamente por tener esa característica de que se desarrolla en la clandestinidad, de que quienes la realizan, por ser autoridades, tienen todos los medios para ocultar cualquier evidencia o intentan borrar toda evidencia, pero además tienen los medios para hacerlo, pues es que, digamos, hay que hacer una investigación muy exhaustiva, pero además la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, dado esas características de la desaparición forzada, las presunciones, por ejemplo, que nos lleven concatenadas con testimonios y demás, que nos lleven a una conclusión razonable de que efectivamente la autoridad participó, pues es suficiente para nosotros como organismo de derechos humanos para emitir una recomendación. ¿Por qué es suficiente? Porque nosotros no determinamos responsabilidades individuales. Nosotros no decimos, fue fulano, sutano o perengano. Eso lo tendrá que decir la Fiscalía a través del procedimiento de la investigación penal. Lo que nosotros decimos es, hay una responsabilidad institucional. La desaparición, las desapariciones forzadas que hemos acreditado, bueno, le hemos dicho a la Secretaría de Seguridad Pública. Es una de las recomendaciones. Exacto, le decimos, hay una responsabilidad institucional. ¿Por qué? Porque participaron miembros de tu corporación. ¿Qué te corresponde a ti? Hacer la investigación interna, determinar las responsabilidades de tipo administrativo. ¿Qué te corresponde a Fiscalía? Iniciar la carpeta de investigación. ¿Pero quiénes son sus objetivos? Pues mira, si tú me preguntaras si hay una características comunes o particulares que uno pudiera decir, va dirigido a determinada persona, en realidad no lo hay. Cada caso ha sido absolutamente distinto, pero mira, qué importante es ahora también las personas se animan más a decir lo que saben, lo que vieron. Por supuesto, nosotros en este tipo de procedimientos garantizamos la absoluta confidencialidad a los testigos, pues para que no corran ningún riesgo. Incluso en las propias recomendaciones nosotros manejamos los testimonios bajo letras, ¿no? T1, T2, en fin. No usas ni el primer nombre. No podemos dar ningún elemento que permita que sean identificados, ¿no? Y que después puedan sufrir represalias. Entonces, Seguridad Pública, Fiscalía, que son las que ahorita han tenido recomendación. ¿Alguna otra dependencia? Bueno, sí, infinidad de ayuntamientos, muchísimos ayuntamientos también. Mira, por ejemplo, de las 39, ya llevamos más de 45, me parece, recomendaciones, 45. 39 son las que están la versión pública en la página, ¿no? Las otras están elaborando la versión pública, pero la mayoría, sí, el premio se los llevan los ayuntamientos. Y tú me preguntas, nosotros pensamos que eran las instituciones, que los alcaldes son... Bueno, es que exactamente, ¿por qué los ayuntamientos? Por acciones de los policías municipales policía municipal. Y de los inspectores de comercio. Que también, qué barbaridad, o sea, no sabes,
ejercen un maltrato continuo con los vendedores. Es decir, yo entiendo, en una reciente recomendación, yo reconozco que tienen los ayuntamientos la facultad, ¿no?, a través de su regiduría, de organizar pues el tema del comercio, y hay espacios en que particularmente no se permite el comercio ambulante, pero eso no los autoriza a golpear, a vejar, a discriminar, ¿no?, a los vendedores. Digo, hay formas para aplicarla. Es decir, cualquier actuación debe ser dentro del marco legal. Pero ahí me detengo yo, porque yo fui víctima de vendedores ambulantes. Y te voy a decir algo, es inconcebible que los alcaldes o exadministraciones anteriores municipales tomen tus calles y tus banquetas como si fueran suyas. Y te afectan y te cambian toda tu vida teniendo vendedores ambulantes afuera de tu casa. Entonces, ¿cuál es mi derecho? ¿A dónde empieza el derecho de ellos y a dónde empieza también el mío? Estoy de acuerdo. Los criterios siempre de los alcaldes es fomentar el ambulantaje, y eso no abona en nada. Los permisos son dinero fresco que llega a los ayuntamientos, claro, y que nos reporta. Claro. Es una de las cosas que debe quedarnos claro. A ver, la autoridad tiene que realizar sus funciones dentro del marco legal, sí, no extralimitarse, pero, a ver, los ciudadanos, las personas individuales, las personas que no somos servidores, bueno, yo sí lo soy, pero quiero decir, las que no sean servidores públicos, oye, también sí, tienen que sujetarse, sí, a la norma. Así o sea, esa es la realidad. Como bien dices, o sea, si queremos vivir en un estado de derecho, todos, absolutamente todos, debemos respetar la ley y ajustar nuestro proceder a los términos que establece la ley. Y en este asunto, bueno, yo creo que los alcaldes saben, ¿no? Porque ellos supuestamente tienen el control de todo. Entonces, y tienen presupuesto, claro, para eso. Y entonces también hay una complicidad. Sí. Se puede hacer algo en contra de ellos, fincarles alguna responsabilidad a ellos, a los alcaldes. No, evidentemente. Por permitir ese tipo de acciones que van en contra de los derechos humanos de los demás. Sí, claro, a ver, la responsabilidad es es institucional, no es individual, pero por ejemplo, el Congreso tiene amplias facultades para establecer diversos tipos de responsabilidades dependiendo cuál sea la conducta exacta que se acredite, claro, por supuesto que sí, pero efectivamente te decía, los ayuntamientos son los más recomendados. Después de los ayuntamientos, la Fiscalía General del Estado, luego la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud. Es recurrente. Otro tema de los hospitales. Es recurrente. Claro, por omisión. Exactamente, a veces también la mayoría de las veces por omisión, exactamente, y en algunos casos por mala praxis. Pero mira, en esos casos, por ejemplo, lo que la comisión está obligada a hacer es buscar a los expertos para que rindan peritaje. Por ejemplo, yo no soy un especialista, ¿no?, como para determinar si los médicos debieron hacer tal o cual cosa. Entonces ahí nos apoyamos en la comisión de arbitraje médico, ¿no? Uh-huh. Entonces, es decir, te digo, las recomendaciones, la verdad es que si algo me preocupa y me ocupa es que las recomendaciones vayan perfectamente fundadas y motivadas. De esa manera, la autoridad, se ve compelida a aceptar la recomendación. Entonces, el abordaje que se hace siempre de las recomendaciones es un abordaje integral. ¿En salud aplica negligencia? Sí, claro. Sí, claro. Sí, porque trasciende de muchas aberraciones que luego... Y maltrato. Sí, maltrato y que hacen las operaciones y que se mueren cuando no se deberían de morir. Bueno, casos extremos, ¿no? Y dolorosos, sí, que afectan lógicamente. La recomendación 3, si no mal recuerdo, del año pasado es un caso, por ejemplo, muy, muy, muy doloroso, ¿no? De una negligencia ¿No puedes médica. Contarnos algo? Bueno, yo sé que la ley te lo impide en muchas cosas de decir, pero algún dato así, algo que te ha llamado la atención de algún caso en concreto que ya haya tenido una recomendación. Yo sé que es difícil porque hay muchas, pero alguna sí, en concreto. Bueno, en la que comentaba ahorita con ustedes, de una mala atención, una mala praxis en la atención de un parto, que derivó en dejar a un bebé
sin poder escuchar, hablar, ¿no? Con limitaciones. Sin poder deglutir. Uy, qué sí, no, realmente arruinó cualquier proyecto de vida de ese doctora, ser en potencia. Doctora, usted la vimos con gran emotividad en el momento en que empieza el día de la presentación, de la recomendación. Y bueno, sabemos que usted trabaja con colectivos, estos son integrados por familiares de personas desaparecidas. Su emotividad que a todos nos... Mira, voy a te iba a decir, voy a confiar algo, pero ya me acordé que estamos ante mucha... No me importa, con Dani se va a enterar, ¿verdad? Porque usted es receptora, y ahorita le estoy hablando de usted, porque esto todo es serio, pero usted es receptora, o ha sido receptora, de ese gran dolor de esos familiares que han perdido un ser querido, y que además transitan por años sin mayor cosa, sin respuesta, y con la única arma de la fe y la esperanza de que algún día los encontrarán, porque a veces ni siquiera los restos en alguna forma. ¿Qué es lo que usted te voy a decir una cosa, le movió? Mira, o le mueve. Yo tengo una relación cercana con muchísimos de los familiares de las personas desaparecidas. Bueno, el trato ha sido, digamos, cotidiano, los apoyamos, no solo en cuestiones que son competencia exclusiva de la comisión, tienen una gran necesidad de muchísimas cosas. De verdad, tú no sabes cómo impacta que desaparezca. A veces es la cabeza quien proveía todo al hogar, dejó hijos, etcétera, ¿no? O sea, la verdad es que tienen un impacto en distintas áreas y aspectos de su vida, y yo tengo un trato pues muy cercano con un gran número de estos familiares. Cuando el discurso de presentación que yo preparé, quise que se reflejara no solo la parte, el análisis jurídico, sino también hacer un reconocimiento a todos estos familiares, porque conozco su lucha, conozco su sufrimiento de cerca, y sí, debo admitir que desde que lo estaba escribiendo, pues me ganaba la emoción. Y también debo admitir que sabía que si en algún punto la voz se me quebraba, iba a ser objeto de muchas críticas. Lo sabía. Y traté en todo momento de controlar esa parte. Pero bueno, a ver, soy humana, soy vulnerable. Eres madre además también. Soy vulnerable y me alegro mucho de serlo, ¿sabes? Me alegro mucho de ser vulnerable, me alegro mucho de sentir, me alegro mucho de vivir, no solo de transitar. Y aunque sabía que iba a ser criticada, y aunque intenté controlarlo, la verdad es que no pude, me afloró el sentimiento y el ambiente se prestaba también. Y además, ¿sabes qué? En este punto tampoco me arrepiento. Me parece que, a ver, ser servidor público no te convierte en un ser mecánico. O sea, no. Yo reconozco mi humanidad en toda su plenitud, lo que implica que puedo también equivocarme, como todos, ¿no? Solamente siempre digo, espero y quiero y me propongo siempre el día que me equivoque tener el valor de reconocer que me equivoqué, pero no soy ni más ni menos que cualquier ser humano. Igual siento, igual padezco, igual me involucro y además lo celebro, ¿sabes? Lo celebro mucho porque estas familias ya son víctimas. Tú no puedes mantenerte solo cumpliendo con la ley sin además acogerlos, ¿entiendes? Abrazarlos. A veces lo único
que quieren es que los Que escuches. los escuches, claro. Y esto es una gran ventaja, sinceramente, de los funcionarios públicos como tú, con esa sensibilidad, porque la mayoría son muy pragmáticos y fríos. Y yo soy fría bueno, porque tengo que porque ir tienes que ir a a comerciales. comerciales. Bueno, de hablar. Qué bueno, porque ya estaba. Pero vienen las muy preguntas sensible. picantes, así que no te vas a salvar. Bueno, listo. Bueno, pues agradecemos a Tiendas Look, a la Universidad Ives y a las funerarias Bosques del Recuerdo por ser patrocinadores del Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano. No se vayan, por favor. Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudios, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. Ives. Nosotros somos Parque Memorial Bosques del Recuerdo. Bienvenidos. Sabemos que no es fácil hablar de esto, que inclusive no quisieras escucharlo, que cada vez que lo piensas cambias de idea para no sentirte mal. Tranquilo, es parte de la vida y debes afrontarlo, pero no estás solo en este momento. Me tienes a mí, a nosotros, al Parque Memorial Bosques del Recuerdo para ayudarte. Nuestros 30 años nos avalan en calidad y servicio. Trabajo el área de ventas desde hace 24 años en esta empresa. Mi función principal es ofrecer un lote para el eterno descanso de un ser querido. Damos nuestro mejor esfuerzo para brindar un servicio de calidez humana y respeto cuando las familias atraviesan estos momentos difíciles. Aquí está mi papá. La verdad, era bien fregón. Perdón, pero es verdad. Él nos sacó, a mi mamá, a mis hermanos, a mí de la pobreza. Lo menos que podíamos hacer era darle un buen lugar para descansar. ¿No crees? Entonces, ¿nos permites ayudarte?
bueno que siga con nosotros aquí en Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Y bueno, las preguntas picantes no se va a librar aquí la presidenta de la Comisión Estoy temblando de los Derechos. Y como siempre, inicia Virginia Durán Pollo. Gracias, maestra Guerrero. Gracias. Un personaje muy polémico de esta administración lo es sin duda el fiscal Jorge Winkler, A quien le mandamos un saludo. a quien saludamos con cariño y afecto. Te pregunto, Namico, ¿qué concepto te merece el trabajo que está realizando el fiscal Jorge Winkler? Mira, yo creo que el fiscal tiene un gran compromiso con el tema específico que atañe al ejercicio de mi función. Yo debo decirlo abiertamente, he encontrado, digamos, apoyo. Usualmente uno requiere de informes, de que la autoridad te facilite, por ejemplo, en el caso específico de la Fiscalía, pues que te permita el acceso a las carpetas de investigación, aunque saben que eso va a implicar que nosotros documentemos bien una queja que finalmente va a acabar en una recomendación para ellos. Entonces, digo, yo sé que probablemente no, en este momento no tenga todos los recursos para resolver toda la problemática que presenta la Fiscalía, pero particularmente con la Comisión con la Comisión de Derechos Humanos ha tenido una gran apertura. Te digo, nos ha facilitado el acceso a toda la información para que nosotros podamos documentar nuestras quejas. Así es que la opinión que me merece es que es un servidor público que preparado, que está haciendo lo necesario, ¿no?, por remontar las deficiencias o falencias que pudo haber encontrado, pero que evidentemente pues no la tiene fácil, ¿no? Si en un área en una competencia tan acotada como la que tiene la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, yo te diría que nos enfrentamos a una cantidad impresionante de problemáticas, pues no me imagino la Fiscalía, ¿no?, la cantidad de problemas que seguramente tiene que enfrentar, pero me parece que está haciendo un buen trabajo. Siempre podemos hacer más, todos los servidores públicos siempre podemos hacer más, pero a veces, te digo, los recursos o las circunstancias no son las óptimas para dar, digamos, todo lo que quisiéramos. No estoy diciendo que sea el caso específicamente del fiscal, más bien lo digo por experiencia personal. ¿A qué crees que se deba que Namiko Matsumoto Benítez siempre está en los comentarios de columnistas en medios de comunicación y algunos no han sido muy buenos o también han sido un poco agresivos a tu persona? ¿A qué crees que se debe? A que trabajo mucho. Creo que eso se debe a que trabajo mucho, pero mira, yo soy súper mega recontra respetuosa del ejercicio de la libertad de expresión. Sería incongruente si no lo fuera, ¿no? Si algo me caracteriza a mí, creo que es la congruencia. Así es que, no, a ver, no lo tomo a mal. ¿Qué hago? Sí leo la mayoría de cosas que se escribe. Yo soy respetuosa de las opiniones. Las opiniones son eso, no están sujetas a veracidad. Es tu opinión, la respeto, no la comparto, la respeto. Pero tampoco me detengo, digamos, mucho en esas cosas, ¿no? Tomo lo que creo que sirve para crecer. Hay críticas que a veces han sido fundadas y yo lo reconozco y recompongo el camino. Como dije desde un principio, soy un ser humano ordinario, normal, me equivoco y si observo que hay razón, recompongo pues el camino y mejoro las cosas, pero yo creo que sustancialmente se debe a eso, a que trabajo mucho, que me gusta que se conozcan los resultados de la comisión, pero particularmente lo hago por una sola razón, porque a ver, en la medida en que se conozca el trabajo que está haciendo la comisión, en esa medida la gente va a ir y nosotros tenemos no solo la obligación, porque muchos tienen la obligación pero no tienen la disposición ni el compromiso. En la comisión
conocemos cuál es nuestra obligación, pero además tenemos la disposición y el compromiso. Por eso es para mí importante visibilizar el trabajo de la institución, o sea, no de Namiko Matsumoto, porque la comisión no solo es Namiko, o sea, es toda la gente que trabaja ahí, toda la gente que pone muchísimo esfuerzo. No sabes, ahora es impresionante porque todo el mundo me decía, doctora, antes a las 6 de la tarde aquí ya no había nada, ¿no? Y ahora hay muchísimo que hacer y queremos hacer todavía muchísimo más con los recursos tan limitados que nosotros también estamos padeciendo con ese tema, con el tema de los recursos, ¿no? Hay una política ahora como digamos, de reducción del gasto. Sin embargo, la comisión estatal es la segunda comisión a nivel nacional que tiene el menor presupuesto. Y no solo eso, yo les explicaba en el Congreso que hay estados que tienen la mitad de nuestra población y tienen 3 veces más recurso. Y yo digo, yo no aspiro a eso, pero aspiro a que los encargados de fijar el presupuesto de la comisión hagan conciencia de la necesidad que hay de atender estos temas y que eso requiere un presupuesto adecuado, ¿no? Y luego, y de personal capacitado. Por ejemplo, nosotros no tenemos posibilidad en las circunstancias actuales de tener un psicólogo, por ejemplo, de planta. Hay gente que llega en un estado, ¿no?, realmente emocional, muy alterado, y que a veces que requeriría pues un primer contacto con alguien que pueda dar contención, y que usualmente terminamos haciéndola nosotros mismos sin ser especialistas en eso, ¿no? Por el solo sentido común. Pero no se trata de eso. Las instituciones deben ser fortalecidas en todos sentidos para que brinden ese servicio de manera óptima, de manera eficiente y de manera eficaz. Y a mí me parece que la comisión está, digamos, visibilizando todo este trabajo justamente para que se comprenda que nos deben dar los recursos suficientes para poder atender toda esta circunstancia que se está presentando, que no es privativa de Veracruz. Tenemos una crisis de derechos humanos en todo el país, ¿no? Mi querido Vicky. Arturo Bermúdez, hoy en la cárcel, violentó los derechos de algunos veracruzanos. Como te decía, mira, la institución de la cual él estaba al frente, por supuesto que lo hizo. Hay sendas recomendaciones. La primera recomendación que yo emití fue contra la Secretaría de Seguridad Pública. Pero el punto aquí es lo que te explicaba. Nosotros acreditamos la responsabilidad institucional. La responsabilidad individual ya no es competencia nuestra. Si tú me dices, la Secretaría de Seguridad Pública, cuando estaba Arturo Bermúdez Zurita al frente, ¿violó derechos humanos? La respuesta es sí. Y ahí están las recomendaciones el año pasado. ¿Ha estado amenazada de muerte Namiko Matsumoto? Esa pregunta es muy picante. Pues ponle salecita. Ponle salecita. Digamos que, a ver, mira, es, digamos que hasta cierto punto algo, no tendría que ser así, pero lo es. ¿Sí o no? Oye, ya estás tú como Cantinflas. Sí, bueno, sí, he recibido algunas. Es que en donde estás desarrollándote, mueves muchos intereses y también, bueno, pues afectas a muchas personas. Era lógico. Y tenía yo que hacerte la pregunta porque es algo... Porque ya lo sabes. Platícanos de eso. Mira, lo que pasa es que las personas expertas en estos temas siempre sugieren que este tipo de cosas no, digamos, no tienen que ser públicas. Yo digo que, no diría que amenazada de muerte necesariamente, pero sí quizá he recibido algunas intimidaciones, ¿no? Yo lo que sé es que uno, cuando acepta un espacio donde va a laborar, tiene uno que asumir también pues las consecuencias de eso, y si no, bueno, siempre existe la posibilidad de retirarse, ¿no? Y pues irte a desarrollar a otros espacios que no impliquen ese
ese riesgo. Pero en todos los trabajos hay riesgos. Pues sí. Y en todos pues, también afectas, también intereses. Pero es un tema, los colectivos. Bueno, tú me puedes hablar muy bien de eso, por cierto. Le regreso la pregunta picante. Nada más, antes de que sigamos con las preguntas, fue muy interesante la forma como conocían a Miko Matsumoto. Ella se desarrollaba como presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, la CEAP, y bueno, pues yo tuve el ataque de los 400 pueblos a nuestras oficinas, y no llegué en muy buenos términos ahí a la coordinación. Llegué a exigir, a gritar, porque yo me iba con el canto de las sirenas de muchos compañeros que atacaban y que criticaban a la comisión, en la que decían de que no hacían nada y que nada más era un elefante blanco. Bueno, pues yo llegué y les dije, a ver, ¿me van a atender y me van a ayudar o mejor me voy y me voy a buscar otro lado? Así, literal. Yo llegué muy enojada. No creemos que tú hayas hecho, no, jamás. Bueno, pues quiero decirles que actualmente, bueno, ya se hizo varias gestiones dentro de esta comisión. Y bueno, yo agradezco públicamente a Namiko Matsumoto y también a la doctora Estrella Jiménez, que me apoyaron muchísimo, Sandra, la licenciada Sandra también, que colaboró, porque hoy en día César del Ángel está preso, y una de las denuncias que está también enfrentando en su proceso legal, bueno, pues es una que interpusimos junto con la Comisión para la Atención de Periodistas, y eso pues, te lo agradezco mucho, porque sin ustedes pues no hubiéramos hecho nada, y bueno, pues fui muy cobijada en esta comisión, en la que bueno, pues espero que también en la Comisión de Derechos Humanos, espero que algún día, bueno, pues más bien yo espero que no haya necesidad. Y ya que estamos con los agradecimientos, yo también quiero agradecerle a la doctora Namiko Matsumoto, porque también en ese tema de la Comisión Estatal de Defensa de los Periodistas, como funcionaria, cosa que es muy raro, sí. Fue muy bondadosa, y de su iniciativa ella presentó mi libro, que fue publicado por la OPAP. Así es. ¿Cómo se llama el libro? Fue muy lindo ese Retrato hablado. ¿Quién soy? Lo hace a propósito, no se le olviden las cosas, lo hace a propósito. No, le agradezco. Esa parte tuya me encanta, te lo juro. La primera vez que lo hiciste, yo me la creí. Volteé a ver a Claudia y dije, ¿de veras? O sea, a veces se hace como que tiene demencia, pero no, se acuerda de todo, muy bien. Bueno, pues le agradezco de verdad, de corazón, doctora, porque tuviste un detalle de verdad muy lindo. Gracias, muchas gracias, porque además ellos organizaron todo, y yo me sentí muy halagada de la presentación, que también estuvo a cargo de mi amiga. Pues nos tenemos que ir a conclusión. Sí, a conclusiones. Bien. Bueno, siempre empiezas tú, ya. Concluyo. No, bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por haber darnos luz en esto que es de verdad tan primordial, y que yo en lo personal soy una persona muy preocupada por los derechos humanos, tú lo sabes. Son temas incluso que yo manejo mucho en mis análisis, en mis reflexiones. ¿Qué más quisiera yo que de verdad estas cosas no sucedieran? Porque, pues, oye, eso de estar buscando que los humanos, que alguien nos defienda, pues está medio triste, ¿no? El tema es muy amplio, y bueno, esperemos que se siga avanzando, aunque sea poco a poco. Entendemos las dificultades que tienen, las entendemos, las asimilamos. Esperemos que avancemos más, aunque sea de poco a poco, y también que ojalá que se pueda algún día paliar en algo el dolor de todas estas familias veracruzanas que sufren estas desapariciones. Sí, yo tengo fe en que así sea. ¿Algo que quieras agregar? No, pues muchísimas gracias. La verdad es que siempre me da como un poco de nervio estar con ustedes, aun cuando no. Somos y buenas. Otra cosa que no, eso no lo dudo.
Otra cosa es que soy malísima para el tema de las cámaras, ¿no? Aquí. Luego siempre digo, díganme a dónde tengo que ver porque soy como muy burro Aquí, para aquí. esto. Pero no, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que estos espacios contribuyen muchísimo a que la sociedad esté informada, a que nos conozca también. Sí, que nos claro, conozca, esa es la porque, intención, que los conozcan. el otro día fue una persona a la comisión que no estaba citada y me dice, ay doctora, no pensé que me iba a ser posible hablar con usted. Y yo le digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué, no? O sea, a ver, yo creo que eso es una de las cosas que debe prevalecer en los servidores públicos. Servidor público es servir, así es. servicio. Así es. O sea, para eso estás ahí, ¿no? Entonces, hay que ser más debes de darle sensibles. clasecitas a algunos, Aunque porque la mayoría- no tienen muy en mente eso, ¿eh? La mayoría de los funcionarios públicos Se lo sirven. olvidan. Se sirven. Y se sirve. No, y luego nos ven a nosotros como los mandados. Así es. Yo creo que Y eso somos los mandantes. Exacto. Yo creo que eso es muy importante. O sea, si quisiera yo dejar un mensaje, creo que ese sería el mensaje que dejaría. Que los servidores públicos debemos ser, para empezar, privilegiar eso, el servir, que para eso nos alquilamos, como dicen, y tener más empatía con los usuarios de nuestro servicio. Es muy importante, independientemente de que no tenga que ver con temas de derechos humanos. Créeme, el ciudadano te va a respetar con toda seguridad, más, ¿no? Entonces, me parece que hay que fortalecer también las instituciones, pero de cercanía con la sociedad. Este espacio es idóneo para eso, ¿no? Pero, te digo, aunque no tuviera que ver con temas de derechos humanos, hay que estar conscientes de lo que implica el servicio público. Eres congruente. Así es. Bueno, yo concluyo de que cuando conocemos a un funcionario, hemos tenido la oportunidad de tener amistad con mucha gente que está en el gobierno y también exfuncionarios. Y quiero decirle que Namiko Matsumoto es una mujer muy luchona, que si tú te adentras a su familia, a su entorno, te das cuenta la fortaleza que tiene esta mujer para poder llevar todo un ataque mediático, un ataque también del sistema, y bueno, llevar esta fortaleza a la Comisión de Derechos Humanos, es como que está como pez en el agua. Y agradezco muchísimo que hayas estado aquí en este programa. Hombre, súper y tienes contenta, las puertas, gracias. las veces que quieras hacer pues algún anuncio o alguna otra recomendación general. Es lo que te iba a decir, para las próximas recomendaciones, ¿verdad? Porque se ve que Para el informe temático que ya está hecho, Así ya lo es. vamos a presentar, si Dios quiere, el próximo mes. Ok, Perfecto. Bienvenido. Y bueno, pues nos tenemos que ir, desgraciadamente, y bueno, agradecemos, pues como siempre, el profesionalismo de nuestra querida Virginia Durán Campollo, el haber estado aquí, Gracias. la doctora Namiko Matsumoto Benítez, y todos ustedes por seguirnos aquí en el programa Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano, a nuestro productor Diego Reyes, y bueno, por eso Círculo Rojo ha sido merecedor a 2 premios estatales de periodismo por parte del Club de Periodistas de México, y por eso Círculo Rojo pone agenda siempre en el análisis periodístico y también en las pues exclusivas, podríamos decirle así. Entonces, un gustazo. Nos vamos Gracias. entonces, Hasta nos vemos luego. el próximo viernes. Hasta luego. Gracias.